Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Julieta Gil Orduy y en esta ocasión contamos con la presencia de los historiadores Pavel Luna y Berta Hernández. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema 60 aniversario de la Galería de Historia Museo del Caracol. Pues gracias, querida Julieta, por la invitación y muchos saludos a los amigos de Radio INA. Maestra Julieta, muchas gracias. Querida Berta, qué gusto estar aquí compartiendo cabina con ustedes. Querido Pavel, qué gusto de veros. Pues gusto para todos. Y iniciamos yo creo que este diálogo entre este trío para difundir un tema muy interesante, ¿no? Siempre hablar de museos es hablar de la historia de México, porque siguiendo un poco la carrera de los museos, puedes seguir muchos de los cambios que se han operado en nuestro país. Y diciéndoles esto, me gustaría preguntarle a nuestra querida Berta, ¿sí? ¿Cómo eran los museos en este siglo XIX, principios del XX? ¿Cómo eran, cómo se concebían estos museos? ¿Para quién estaban dirigidos? Y sobre todo, ¿cuál era la atención que tenían en esta historia? Bueno, hay que decir que hablar de museos siempre es muy atractivo porque los mexicanos cada vez que pisamos un museo nos entra cierta emoción, sean los más nuevos, sean los que ya tienen sus años, los de vanguardia, los muy antiguos, pero tienes mucha razón, Julieta, cuando dices que de algún modo la vida nacional se ha ido reflejando en los museos. Y al empezar el siglo XX, eran unos museos muy curiosos. ¿Por qué? Primero porque en general se trataba de lugares ya preexistentes y a los que de repente se decía, bueno, vamos a destinarlo a que sea el museo de tal o cual asunto. ¿Qué significaba eso? Que lo que se fuera a depositar ahí tenía que adaptarse a las circunstancias, al espacio, a las condiciones, y esto a veces genera circunstancias muy, muy extrañas, que vistos con la mirada del siglo XXI y vistos por un curador de la actualidad, bueno, sería para que se pusieran a llorar de histeria. Ahorita me estoy acordando de un grabado del siglo XVIII de un museo británico. Y lo que tú ves es una casa antigua, como algunas que conocemos en México, es decir, con sus molduras, sus techos altos. Y en ese grabado, en un salón enorme, con todo ese tipo de decorados y tapices y tal, lo que hay es un montón de paja y ahí echada encima de esa paja una jirafa. Y entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trataba esto? Bueno, simple y sencillamente que el afán de crear museos no corría en paralelo con la creación de espacios adecuados. Uh-huh. Bueno, eso pasaba aquí en México y en general la tendencia era un museo que sí podía tener un intento de orden, pero al que le ganaba definitivamente una especie de voluntad acumuladora que no necesariamente se traducía en un propósito didáctico o en un logro de comunicarle a la gente que los visitaba algo.
Desde luego, quienes iban a estos museos, pues no era el grueso de la población, ¿no? Hay que recordar que a principios del siglo XX, más del 80% de la población es analfabeta, no tiene posibilidades de ir a la escuela, de tal manera que el museo además es un espacio de élite, ¿no? Ujú. Y esto, bueno, va a experimentar un cambio radical a lo largo del siglo XX, pero así es como empezamos, ¿no? Es cierto. En ese sentido, creo que los museos nacen en nuestro país principalmente por la cantidad de colecciones. O sea, es el momento de que se incrementa potencialmente la investigación. Entonces, nacen ligados también a la investigación. ¿Sí? Se empiezan a abrir las zonas, se empiezan a estudiar, se empieza a excavar regiones muy grandes de México, y entonces todas estas piezas se centralizaban, ¿sí? Y ese acopio de piezas hace surgir una cantidad de museos, y así a principios del siglo XX tenemos museos ya. Primero el Museo Viejo, el Museo Nacional, el viejito. Uh-huh. Ese Museo Nacional que hace acopio de todas las ramas de la ciencia antropológica. Y en el camino van surgiendo cosas y van desapareciendo. Hacia 1873 hay noticia de que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística tiene algo que en sus papeles llama museo. No sabemos cómo era, ni cómo estaba ordenado, ni nada, sino que además era muy curioso porque lo que resguardaban las colecciones estaban formadas de lo que los integrantes de la sociedad se encontraban en sus viajes y se lo traían. Sin mucha profundidad, a veces sin mucha idea de qué significaba, pero hay reportes de integrantes de la sociedad que fueron al estado de Hidalgo, a una vieja hacienda, y se encontraron, así dicen los papeles, unos restos arqueológicos. ¿Quién sabe qué querían decir? Se los traen. Y se encontraron unas vasijas, se las traen. ¿Qué pasó después? No sabemos. ¿Por qué? Porque también para que un museo perdure, tenga vida larga y genere un impacto en la población, bueno, se necesita una estrategia de Estado que en ese momento no existía. Es cierto, sí. Y tomando esta parte de la investigación dentro de los museos, creo que también estuvo muy ligada a la necesidad de conformar esta nación. Es una época muy, muy importante, ese siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y ya después va evolucionando hasta que llegamos un poco a este gran proyecto educativo, ¿no? Donde hace eclosión ya. Y yo quisiera preguntarte, Pavel, que este proyecto educativo tuvo una enorme importancia para fraguar la nación, para hacerle este cemento, donde esta cantidad de diferencias nacionales pudieran tener un cauce a través de la educación. Claro, es cierto lo que ahorita nos decía Berta, cómo estos museos todavía tienen esta herencia del viejo coleccionismo del siglo XIX. Y entonces son museos que están orientados fundamentalmente hacia la conservación de las reliquias nacionales y a la investigación del pasado, ¿no? Hay un montón de investigadores que son pioneros en la investigación arqueológica e histórica que están relacionados. Pero todavía no existía con mucha claridad este vínculo entre los museos y la educación. Hay que acordarse que hacia los años 40, pues el sistema educativo nacional, tal como lo pensamos hoy, pues todavía no existía. Era un sistema pues todavía en construcción, muy cojo por así decirlo. Y entonces hay una serie de tendencias que finalmente no terminan de cuajar. Hacia los años 30 se establece la educación socialista, que no tiene, no pega demasiado en este país. Y bueno, el artífice finalmente de nuestro sistema educativo nacional, pues es un señor que se llamó don Jaime Torres Bodet, que fue 2 veces secretario de Educación Pública, la primera vez en los años 40 del siglo XX. Y entonces don Jaime tiene una idea muy clara
de cómo establecer este vínculo entre museos y educación. Hay que acordarse que en los años 40 es cuando se inaugura el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Todavía es un museo con las viejas características, en un espacio adaptado y demás, pero don Jaime tiene muy clara una idea. La educación necesita tener un fuerte componente cívico y de amor a la patria. Y para ello, él piensa que el aprendizaje de la historia pues es fundamental, ¿no? Es en ese terreno más o menos en el que nos vamos a mover durante buena parte del siglo XX. Y pues cuando don Jaime se vuelve secretario de Educación Pública por segunda ocasión en 1958, pues él tiene la oportunidad de llevar a cabo un montón de proyectos que traía en mente. No se puede entender, creo, esta parte del caracol que vamos a platicar ahora sin el resto del proyecto educativo de don Jaime, que es el plan de 11 años, que incluye la construcción de escuelas, que incluye la edición, la impresión y distribución de millones de libros de texto gratuito. Esto Berta ahorita nos puede complementar todavía. Exactamente. Entonces, allí en todo este panorama es donde se inserta esta idea de don Jaime de establecer un vínculo entre los museos, la parte cívica y la educación. Sí, porque don Jaime piensa que nutrir al ciudadano mexicano de historia le va a dar elementos, vamos a decirlo así, ejemplos edificantes. Por eso es muy importante para él actualizar, porque finalmente eso es lo que hacen los 40 con el Museo Nacional de Historia, dar otro espacio, dar un entorno atractivo, agradable para los interesados en el tema, porque, y esto alguna vez lo platicaba yo con Pavel, la ubicación de las piezas en el antiguo Museo Nacional, al menos en la parte histórica, son a veces muy complicadas, a ratos parecía más bodega que museo, y se prestaba a cosas muy extrañas, como esta película que si nadie la ha visto, la tienen que ver porque la palabra es alucinante. Se llama El signo de la muerte. Ay, de Cantinflas. Es de Cantinflas, así es. Pero ahí hay dos personajes bien raros que dice uno, ¿qué estaban haciendo ahí? Uno, el director artístico, que es nada menos que Roberto Montenegro. Sí, el mismo que pintó murales en la CEP, que en 60, por cierto, va a hacer una portada para los libros de texto. Sí, Roberto Montenegro. Y el guión es de Salvador Novo. No. La combinación es muy extraña. Y precisamente la otra cosa que contribuye a hacerlo más extraño es que hay permiso para rodar en el Museo Nacional. Y entonces uno ve pasar a Cantinflas y se para junto a la Piedra del Sol y hace el gesto como de que se lo echa a cuestas. Y es una película rodada con una cantidad de transgresiones al mínimo cuidado de una pieza de museo, que de veras cualquiera lloraría, cualquier responsable de un museo llora de histeria de verlo. Porque hay un momento culminante que es digno de película surrealista, donde Cantinflas, vestido como de Carlota, con peluca y caireles y tal, y Medel también va disfrazado, se suben al carruaje de Carlota y se empiezan a columpiar en él. Y uno ve el famoso carruaje que hoy, desde luego, no se puede tocar, que hay un protocolo para cuidarlo, para darle mantenimiento, tal. Ve uno a estos dos personajes del cine cómico mexicano columpiándose en el carruaje, que dice uno, lo va a desarmar, ¿no? Sin embargo, el carruaje sobrevivió y el cine mexicano también sobrevivió al signo de la muerte. Pero eso nos debe dar una idea de que quizá en las primeras décadas del siglo no existe tampoco un protocolo para cuidar este patrimonio. Y en el momento en que nace el Museo Nacional de Historia, empieza a haber una ruta de trabajo en ese sentido.
Ujú. Claro, todavía el transporte de las piezas de la calle de Moneda al castillo son cosas muy simpáticas. En la fototeca de Lina, quienes lo quieran ver seguramente lo van a poder ver a través de la página de la Mediateca, hay fotografías del traslado del mismo carruaje, enterito, trepado en un armón, en una plataforma, y órale, así va para adentro. Y lo tienen un rato en la explanada del castillo, le toman fotos, esas fotos luego se van a convertir en postales que se vendan, pero ahí se ve claramente el carruaje puesto al sol, le da el sol, no, una cosa rarísima, y hay fotos tomadas desde la parte alta del edificio del castillo, viendo cómo entra el carruaje en su plataforma, enterito. Así, pum, vámonos, ¿no? Y hoy que todos nos preocupamos por el embalaje, que si es una estructura blanda, que si es provisional, que si cómo, que si tal, que si la humedad, que cero. Nada de eso existe en ese momento. Y eso nos debe hablar de lo mucho que hemos crecido como desarrolladores de museos en México para generar un adecuado tratamiento de nuestro patrimonio. De las colecciones, sí. Ahora, eso forma parte de la educación. Y don Jaime también promueve poco a poco que el castillo se vaya convirtiendo no solo en un almacén de piezas, no solo en una vitrina que exhibe colecciones, sino que hay todo un discurso, y para eso poco a poco van apareciendo los murales que todos conocemos, que pretenden hacer una gran narrativa de la historia nacional que le llegue al corazón a la gente y que entienda eso que muchas veces cita don Jaime, el amor a la patria. Ujú. Sí, es que es este proyecto de querer al lugar donde vives, de respetar, de tener ese civismo y ese amor a la patria, es el que le da origen también a este museo que ahora cumple 60 años. Se dicen fácil los 60 años. Se hace 2 años antes que el Museo de Antropología. Y bueno, todos estos son los antecedentes. Y en ese sentido también me gustaría saber, a mí siempre me ha inquietado muchísimo esta parte del normalismo, ¿no? De las escuelas, de la normal, cuando surge esta escuela de maestros. Y de esta escuela de maestros se nutre mucho antropología. O sea, encontramos que la llegada a la carrera de antropología venía desde otras profesiones. Y gran parte, yo no sé mucho de cifras, pero gran parte es la entrada de los normalistas a antropología, la que forma todos estos proyectos, porque tenían muy claro lo que era la educación. Y en ese sentido sí me gustaría preguntarte, Berta, este papel de los fundadores del normalismo, ¿no? Rebsamen entre ellos. Bueno, Rebsamen es uno de ellos. El otro importante que no siempre tenemos claro eso es don Ignacio Manuel Altamirano, a quien el ministro Joaquín Baranda le encarga un proyecto que es muy, muy importante. Es el proyecto para crear la Escuela Nacional de Maestros. Y es importante porque en los papeles de Altamirano hay una reflexión de él acerca de por qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar y cuál es el papel que deben jugar los maestros. Para lo que hace Altamirano con este proyecto que le encarga Baranda es aspirar a profesionalizar a los maestros. Él escribe... Antes de esto, generalmente los maestros se consumían en la pobreza, en la miseria. No hay quien los aliente, no hay quien les haga saber el gran papel que desempeñan en esta cultura. Y a él lo que le importa es eso, que la escuela le dé a los maestros en formación ese impulso, esa conciencia de que son los grandes líderes sociales que están llamados en la coyuntura de la tensión entre liberalismo y conservadurismo a convertirse en los sustitutos de los líderes morales que eran los sacerdotes católicos. Que ese es uno de los muchos pleitos de la Reforma liberal. Y desde luego, desde la época de la Reforma, el proyecto liberal está pensando en el maestro como esta especie de líder moral social
de las comunidades. A lo que aspira Altamirano con su proyecto de la Escuela de Maestros es a consolidarlo, profesionalizarlo y darle los instrumentos para que sean verdaderamente esos líderes. Así es impresionante este momento, ¿no? Porque es un momento formativo de enorme importancia, de formación de la nación. Y el normalismo allí actúa como esa consolidación y crear cuadros que a su vez, ¿sí?, repercuten en estos proyectos. Y es tan importante, a la luz de lo que va a venir en el siglo XX, que fíjate, Julieta, querido Pavel, que hoy por hoy el busto de Ignacio Manuel Altamirano se conserva en el pasillo de los maestros, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ignacio Manuel Altamirano jamás fue maestro de primeras letras. ¿Por qué está ahí? Porque él es el que crea este andamiaje para que México tenga maestros. Sí, y tenga museos, Claro. y tenga muchas otras cosas, ¿no? Y allí sí nos derivamos un poco más en esta historia y en esta plática tan agradable con la maestra Berta Hernández y con el historiador Pavel Luna, nos derivamos un poco a ver cómo, a raíz de todo este proyecto y de todo esto que hablamos, van creándose museos, ¿sí? Que es el banquito de 3 patas que decía don Jaime Torres Bodet, ¿sí? Por un lado, las escuelas, este proyecto enorme de creación de escuelas en la última comunidad de la Sierra Juárez, ¿sí? Y en el último litoral del Pacífico, en todo México. Es otra de las... Un libro para que pudieran estudiar y completar su formación y hacerse mexicanos. Esa era la principal línea. Y después, esta creación de museos, que impresiona. Yo no tengo la cifra exacta, pero son muchos los museos que se forman en época de don Jaime. Y con una idea muy clara, él va sobre la formación de este museo tan querido nuestro, que es el Museo del Caracol. Y en ese sentido sí me gustaría, Pavel, que nos fueras metiendo en estos principios de ese museo, porque era un museo creado ex profeso, no utilizando los grandes monumentos históricos que México afortunadamente tiene, ¿sí? Sino ya es una idea bien fabricada, bien encaminada, y entonces se crea esta que le llaman Galería de Historia, Museo del Caracol. Sí, la verdad es que uno se va encontrando una suerte de destellos hacía tiempo atrás. Esto ahorita que usted, maestra, acaba de decir sobre los normalistas es bien importante. Hay que acordarse que en la primera gestión de don Jaime, don Jaime creó un programa para construir escuelas, el famoso CAPSE. Y una de las primeras obras que crea este programa es la Escuela Normal de Maestros, la que construyó Mario Pani y todavía se conserva hoy en San Cosme. En San Cosme. Bueno, finalmente una historia muy accidentada, porque sabemos que la torre central que conformaba la escuela se inclinó y hubo que derribar la torre. Pero lo importante de esto es que en esta torre se concentraban una serie de espacios para la experimentación de los maestros. Uno de esos pisos de aquella torre tenía un museo. No sabemos bien a bien de qué era ese museo, qué había, pero habría que asumir que acaso eso echaba mano de la vieja idea de Rebsamen de un museo que no fuera precisamente con estas reliquias del pasado, un museo con reproducciones, con cositas, digamos, de orden más didáctico, con objeto mucho que fuera mucho más educativo. Y ahí tenemos uno de esos primeros destellos. El segundo destello es cuando don Jaime Torres Bodet se vuelve director general de la UNESCO, y entonces le toca ver en París, él lo cuenta así, una exposición para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y entonces, para esa exposición, lo que se hace es una serie de recreaciones de momentos estelares, de flashbacks, por así decirlos, en todo este camino de la humanidad hasta conseguir la Declaración Universal de los Derechos. Y es ahí cuando don Jaime tiene esta idea de que él necesita algo así en México,
Él lo dice así: yo quiero algo así, pero que sea mucho más duradero. Es decir, un museo que no eche ya mano de estos objetos antiguos, de estas reliquias del pasado que a lo mejor, y si uno no las pone de forma correcta, no se puede entender o no se puede entender el contexto. No, sino realizar recreaciones, independientemente de si los momentos históricos dejaron o no rastros. Y esa es la idea que don Jaime trae en la cabeza, ¿no? Así es, digamos, como se le ocurre esta galería de historia. Y esto se atraviesa, además, con una conmemoración muy importante, que es la de 1960. Es importantísimo, se declara Año de la Patria, y es una conmemoración fundamental porque se celebran 150 años del inicio de la Guerra de Independencia y 50 de la Revolución. Entonces, la ocasión se presta de una manera sensacional para realizar, pues yo no sé cómo lo veas tú, querida Berta, pero una suerte de retrospectiva nacional. Claro, porque esos 50 años de revolución vienen siendo una especie de corte de caja. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué ha dado la revolución, así en abstracto, a los mexicanos? Y este es un discurso que ya también está empezando a perfilarse en los contenidos educativos. Y es muy importante, pero además aquí lo interesante es que la conmemoración tiene su parte ritual. Sí. Sí, y como en todos los casos de las conmemoraciones cívico-históricas, esa parte queda cubierta cuando se hace el gran homenaje a Francisco Madero, se exhuman sus restos, se les rinde homenaje en la Cámara de Diputados y se llevan a depositar al Monumento a la Revolución. Es un momento muy interesante porque López Mateos recibe de las manos de los cadetes del Colegio Militar que han estado custodiando los restos de Madero desde su exhumación, pero es muy interesante porque llega este cortejo que trae los restos de Madero al monumento y ahí está esperándolos parado el presidente López Mateos, pero a su lado, 3 de cada lado, están todos los expresidentes de México que todavía viven. Está Lázaro Cárdenas, está, todavía vive Abelardo L. Rodríguez para ese momento, creo que todavía está Pascual Ortiz Rubio, está desde luego Adolfo Ruiz Cortines, es decir, los hombres que han gobernado este país en el México posrevolucionario tienen el gesto de reconocer a este hombre que inicia todo y que muere asesinado. Esa es la parte ritual y es muy impactante. Pero, don Jaime, que digamos que tiene un ojo al gato y otro al garabato, dice, a ver, hay muchas otras cosas con las que conmemorar. Y, por ejemplo, él dice, bueno, creo que lo que puede hacer el sector educativo es que empiecen a circular este año los libros de texto gratuito. No hay mejor manera de conmemorar los logros revolucionarios que dándole a los niños los instrumentos para consolidar la gratuidad educativa. Y, digo, como la cereza del pastel, se les ocurre, esto más bien ya no es nada más don Jaime, sino aquí es un poco darse cuerda con Martín Luis Guzmán, el presidente fundador de la Comisión de Libros de Texto, se encargan a algunos grandes muralistas las portadas de esos libros. La instrucción es igual. Símbolos patrios, los colores de la bandera, los 3 grandes momentos de la historia para ese momento, en esa interpretación de la historia, son independencia, reforma, revolución y devenir representados en la portada de los libros mediante el retrato de Hidalgo, el de Juárez y el de Madero. De tal manera que el primer libro de texto gratuito no solo es un instrumento educativo, no solamente es un producto cultural, sino además es un objeto conmemorativo. Pero ahí no iba a parar don Jaime, ya estaba encarrerado. Y ahí es donde entra esta idea que está planteando Pavel, de que quiere un museo, pero también quiere un museo que atraiga, que encante, y que contenga también este hilo conductor del amor a la patria.
Así es, en efecto. Le recuerdo al auditorio que estamos platicando con la historiadora, la maestra Berta Hernández, y con el historiador Pavel Luna. La conductora es Julieta Gil. Y en estos recuerdos llegamos, porque bueno, al final de cuentas vamos siguiendo los pasos que nos antecedieron. Llegamos un poco a la idea de, bueno, ¿y por qué, Pavel, un museo exprofeso, si hay tantos monumentos históricos en donde se puede crear un museo y que sobran, ¿no? Se han utilizado conventos como museos, se han utilizado palacios como museos, se han utilizado la vieja Casa de Moneda como museo. O sea, ¿y por qué exprofeso? ¿Cuál es la idea que se tiene de crear un museo nuevo? ¿Sí? ¿Y a quién se le encomienda este reto tan grandioso? Bueno, la verdad es que hay que decir que el Caracol es el primero, en efecto, de estos museos. Y eso lo convierte en el primer museo moderno en México. Es el primero de los museos que tiene un edificio construido específicamente para ser museo. Yo sé que a lo mejor eso al público de hoy no le dirá la gran cosa, pero implica una revolución en términos de museos. ¿Por qué? Porque uno va, por ejemplo, por el castillo, que es precioso, desde luego, pero el recorrido siempre, no hay manera de ajustarlo siempre al discurso que el curador tiene en mente. En cambio, cuando uno tiene un edificio pensado para ser museo, pues hay total libertad creativa, ¿no? Esto se conjunta con unas condiciones que son realmente fantásticas. Hay que pensar en esta voluntad política de la que siempre pensamos la querida Berta y yo. Hay un presidente como López Mateos que está convencido de la importancia de la educación y por tanto capaz de aportar los recursos para construir un edificio exprofeso. Sí. Exactamente. Y pues hay un arquitecto con muy clara idea de lo que hay que hacer, como lo fue Pedro Ramírez Vázquez, que hasta entonces se dedicaba a construir escuelas por todo el país. Era el encargado de este programa de construcción escolar del que les platicaba hace rato. Y entonces don Jaime sabe ya que quiere hacer un museo de estas características, pero no tiene muy claro dónde. Él piensa en un inicio que a lo mejor se podría haber hecho en la Ciudadela, en un terrenito que estaba ahí junto a la Biblioteca México. Y uno dice, bueno, a lo mejor y sí, pero si el museo va a ser una versión introductoria al castillo de Chapultepec, que va a ser hasta Valderas. Problema número 1. Problema número 2, el tiempo. Cuando don Jaime decide que quiere hacer este museo, es mayo de 1960 y en efecto la conmemoración de los 50 años de la Revolución Mexicana es en noviembre de ese mismo año. Entonces el tiempo no permite que se puedan realizar trabajos de adaptación en la Ciudadela. Y don Pedro, con ese muy buen tino que tenía, don Pedro Ramírez Vázquez, le propone a don Jaime aprovechar un terreno en una de las laderas del cerro del Chapulín, allí junto al castillo, un terreno que había sido un picadero de caballos. Un terreno que era circular y en el que don Pedro empieza a concebir la idea de un edificio, de hacer un edificio de 2 plantas en el que se pudiera bajar a través de una espiral. Yo decía hace un rato, esto da mayor libertad creativa a los curadores, porque cuando uno va por el Caracol, eso se vuelve una narración lineal de la historia. No hay, digamos, estos cortes, ¿no? Se vuelve un continuo. Y esto es fantástico. Esto es algo que nunca antes se había realizado en un museo, por lo menos en México. Así es como visitar la historia en espiral, ¿sí? Y también es importante, ya hablando de la creación de este museo, el corto tiempo y la concepción. ¿Quién es el académico que participa en esta concepción? Porque dar los procesos de la historia de México, seleccionar los momentos más importantes para volverlos un teatro del pueblo, ¿no? Es muy difícil, ¿sí? Porque si a mí me piden en este momento seleccionar los momentos históricos del siglo XIX, pues a lo mejor me voy con unos 250, 300 momentos, ¿no? Y es interesante allí sí
la concepción académica de este museo. ¿Qué nos puedes decir, Pavel? Bueno, es muy entretenida esa parte porque es correr al mismo tiempo en varias pistas. Como si lo- Sí. De otro modo no hubieran acabado a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas veces cuando Pavel y yo estamos discutiendo de esto, que pueden ser horas y horas y horas, llegamos a la conclusión de que el caracol es el hermano gemelo menor del libro de texto gratuito, porque aparecen en el mismo año, con una diferencia de meses, pero el guión es muy, muy cercano, es casi en paralelo. El museo se beneficia del trabajo previo que en 59 se hace para determinar cuáles son los contenidos que debe tener el libro de texto. No es gratuito, ¿No? porque quien hace esta selección de episodios es un historiador muy conocido en aquella época, que era don Arturo Arnaiz y Freg. Don Arturo es un personaje muy, muy curioso. Era un historiador que escribía en periódicos, era también un hombre de confianza de Jaime Torres Bodet, y en función de eso, era uno de los vocales de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, de algo que hoy vendría a ser como su junta de gobierno. Y don Arturo emitía dictámenes sobre los libros que entraban a concursar para los libros de texto. Y él decía, bueno, esto funciona, esto no funciona, esto emociona, atrae, esto no, en fin. Yo creo que esa experiencia previa, porque una cosa es el trabajo del historiador en el trabajo estrictamente académico, y otra cosa es pensar en esto que va a ser un gran producto de divulgación. Yo creo que don Arturo tiene muy en mente todavía lo que se ha estado trabajando con respecto del libro, y él hace un guión. Hace su selección de momentos estelares de la historia y le van a sobrar, ¿no? Cuando llegue con su selección, yo creo que entre don Pedro y los responsables de la museografía le van a haber dicho, oiga, doctor Arnaiz, para tener esto que usted quiere, necesitamos otros 2 pisos. Así que va a tener que hacer una criba y va a dejar los que verdaderamente le parezcan importantes. Y sí, Pavel nos puede contar mucho de esto y tú también, porque ustedes conocen el guión original de que hizo don Arturo. Pero ahí está. O sea, es que ese es un problema o es una deformación profesional del historiador. Uno piensa que esto es importante, sí. Este también tiene que estar, no puede no estar, y este también, y al rato tienes una colección enorme. Pero esa es la otra parte del caracol, el gran mérito de tener su espacio exprofeso que dice, a ver, tenemos un principio, un fin, y hay que fijar los grandes momentos del mejor modo posible, de manera, doctor Arnaiz, que sea más agudo en su selección y que se queden los que son verdaderamente importantes. Hay Y eso además, es lo que pasa, ¿no? hay además algo que es bien importante sobre la figura de Arnaiz y Freg. Son 2 cosas. La primera, que él era poseedor de una memoria prodigiosa, según tremenda. lo que se cuenta. Traía las cosas de memoria. Y en efecto, cuando uno empieza a ver el guión, a uno le da la impresión de que son los apuntes mentales del historiador. No es que lo tenga en las referencias bibliográficas, que lo tenga en sus libros. No, todo lo trae aquí en la cabeza. Pero segunda, Arnaiz es un personaje bien interesante y bien importante en el gremio porque es una especie de puente o una especie de bisagra entre generaciones antiguas de historiadores y las generaciones actuales. Hay que acordarse que don Arturo Arnaiz y Freg, cuando muy jovencito, andaba muy pegado con don Luis González Obregón, aquel famosísimo cronista, claro. que todo el mundo conocemos, que a su vez, a él le contaba a don Luis González Obregón las cosas que a don Luis le contaba Guillermo Prieto. ¡Wow! Que a su vez las cosas que le contaba Guillermo Prieto eran las cosas que le había contado don Lucas Alamán.
Ahora, don Arturo Arnaiz y Freg fue maestro de muchos de nuestros maestros. Así es. Don Álvaro Matute, Entre ellos. por Ay, ejemplo, bueno. maestro Maestro de nuestro. Pavel, maestro mío, maestro de muchas generaciones de historiadores. Un gran historiador. Exacto. De modo que cuando uno piensa en Arnaiz y Freg, tiene que pensar en una línea de casi 200 años de tradición oral. Hay muchas cosas que Arnaiz y Freg conocía que no están respaldadas en ningún documento histórico. ¿Cómo es que las conocemos? Porque Arnaiz se las platicaron. Ese es don Arturo. Así es. Así Sí, y aquí qué interesante es la historia oral, ¿no? La plática entre los maestros, los alumnos, esta formación oral, porque tampoco es un gran escritor, o sea, no tiene grandes publicaciones ni nada no de esto, tiene muchas publicaciones. Ujú. Es que además él es un personaje bien peculiar, como que tiene un pie puesto en la academia, ¿no? Ujú. pero otro está ahí afuera, es como vamos a decirlo así, como un historiador de acción, Ujú. a donde lo involucra don Jaime. A ver, Arturo, a mí me importa que veamos esto, sé cuidadoso, vigila esto, ve aquello. Ujú. Y don Arturo está en eso. En los años en que empieza a circular el libro de texto y se hace el Caracol, el trabajo formal de Arturo Arnaiz y Freg era ser jefe de prensa No. de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y dicen, bueno, ¿y qué andaba haciendo ahí? Bueno, en esa época las tareas de un jefe de prensa eran, en lo sustancial se parecen mucho a las que se hacen hoy, ¿no? Pero generar información, producir comunicados, tratar con los medios, en fin. Bueno, eso era también lo que hacía él, ¿no? Y entonces dice uno, qué personaje tan peculiar, que al mismo tiempo hacía todo esto y al mismo tiempo estaba en la Academia Mexicana de la Historia presentando sus trabajos, alguna investigación, auspiciando y haciendo además trabajo de funcionario del sector educativo en la Comisión Nacional de Libros de Texto, ¿no? Ujú. Interesante, y además en estos 60 años del Museo del Caracol, sorprende esta selección de las escenas, ¿sí? En el momento son 50 y pico escenas que en realidad van de veras recogiendo las preocupaciones interesantes de la historia de México. Y en el momento en que se da por terminado casi este proyecto, son prácticamente 8 meses de trabajo. Es sorprendente que un museo complejo, con tal cantidad de trabajadores, se cree en 8 meses. 8 meses es nada, ¿sí? Y entonces aquí sí es necesario detenerse un poquito en ver cómo la capacidad organizativa, ¿sí?, de la creación del Caracol es sorprendente. Y ahí sí, los especialistas que entran en este trabajo tan importante. Es un trabajo hoy diríamos interdisciplinario, que es fantástico, porque el proceso es el siguiente. Don Arturo hacía su selección de escenas y él traía muy fijo en la cabeza cuál es la referencia iconográfica que había que ir a buscar. Hay que pensar, por ejemplo, en un caso emblemático, don Arturo decía, vamos a mostrar el ferrocarril durante el Porfiriato. Entonces mandaba a todo un equipo de artistas, artesanos, museógrafos a ver aquella pintura famosa de José María Velasco del Puente de Metlac. Así es básicamente todo el proceso de creación del museo. Don Arturo da las referencias iconográficas, algunas del siglo XIX, otras ya un poco más recientes, y hay todo un equipo en el que está gente como Iker Larrauri, también pionero en los museos en México, don Julio Prieto, que un escenógrafo fundamental de aquella época, está maquetistas muy importantes como Mario Siret, que de lo que se encargan es de ir traduciendo estas instrucciones de Arnaiz en un lenguaje museográfico.
ir traduciendo imágenes, ir traduciendo iconografía que están en un soporte plano a un soporte tridimensional. Ir generando figuras de barro, ir generando pequeñas reproducciones en miniatura, ir generando soldaditos de plástico, de tal suerte que el museo se convierte en esos 8 meses en un taller. Eso debía haber sido una locura porque el edificio se está construyendo, don Arnaiz está generando las instrucciones, los artesanos están produciendo allí mismo las figuras. Todas las figuras que vemos hoy en el Caracol fueron fabricadas allí mismo. Es decir, jamás han salido. Jamás han salido. Y son ya nuestro patrimonio, ¿no? Precisamente por este trabajo que es de calidad artística, ¿no? El cómo hacemos, sí, para traducir estas escenas de iconografía patria en dioramas y maquetas, pero además para dotarlas, de un sentido teatral. Cuando uno se acerca a las escenas del Caracol, es como asomarse en efecto a ventanitas teatralizadas. Y 2, en escenas, no diga, más allá de la recreación estéril. Son escenas que tienen un fuerte componente cívico. Están hechas para emocionar al público, para que se enojen o para que se emocionen, según sea el caso. Y eso es trabajo de todo este equipo que se va conformando y que se encarga de llevar a cabo estas ideas. Es cierto, el equipo que se conforma es de enorme calidad. Entre todos ellos, los jóvenes también entran y se convierte el museo en un taller completo. Ahora que se está haciendo un trabajo de archivo a la cabeza de Pavel, se ven en los bocetos de un gran caricaturista y dibujante, Telésforo Herrera, se ven en los bocetos manchas de barro, de todas las figuras de barro, de los hornos que se formaron allí para coserlas. Entonces, allí se ve, es un testimonio. No, y además, de cómo debió haber sido eso del pobre de don Telésforo ahí haciendo sus dibujos y pasa alguien con una bandeja, ups, ay, perdón, don Telésforo, fuera de aquí. Yo qué sé, debe haber sido verdaderamente de locos, pero aquí la gran virtud es que por enloquecido que debió ser el trabajo, que seguro lo fue, hay tino, hay estrategia y hay capacidad, lo que hoy llamamos capacidad ejecutiva. Parecería, y seguramente Pavel nos va a poder acentuar un poco esto, parecería que en el momento adecuado confluyen las mejores cosas que tenemos para hacer este museo. Si es el CAPSE de 1960, no el de 50, no, es el de 60 el que ya lo puede hacer, es decir, una institución que ya maduró. Tenemos a un Pedro Ramírez Vázquez, que ya es un arquitecto con carrera, con obra hecha, con capacidad de gestión, con mentalidad de organización. Tenemos a un Arturo Arnaiz y Freg, que viene de hacer el gran proyecto educativo de los libros de texto y que está buscando empatar ese discurso con el del museo. Todo eso confluye en 60. No en 59, no en 62, no, en 60. Todo lo más adecuado en el momento más adecuado. Y se vuelve un gran proyecto, porque es tan importante que el presidente López Mateos lo menciona en sus informes. Fíjate. Y dice, vamos a hacer un museo histórico, con propósitos educativos, dotado de lo más avanzado que haya en términos de tecnología, para que la gente pueda acercarse y comprender nuestra historia. Y luego le va a dar mucho gusto hablar del museo en el segundo informe, ¿no? Uh-huh. Ese segundo informe también incorpora todo lo que es el museo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en la creación de ese museo, con un equipo en el que destaca Iker Larrauri, yo diría, entre tantos, ¿no?, que son destacados. Yo creo que Iker Larrauri, como buen museógrafo e historiador de las ciencias sociales, le imprime esta parte etnológica que tienen esas escenas. O sea, vemos en una de las escenas, vemos cómo
existe para almacenar los granos, cuescomate, que no se le ocurriría a nadie ponerlo allí. Esa es la mirada del etnólogo. Esa es la mirada de Iker Larrauri, que recientemente recibió un homenaje al que nos unimos para magnificar su presencia. Así que ya con el museo formado, ya con el museo en actividad, recibe una cantidad de público que sorprende. Y en él ve esos que es muy difícil ver en otros museos, que son los procesos. Un museo es muy difícil que dé esta idea de proceso histórico, porque las piezas muchas veces te van comiendo. Y como este es un museo moderno, ¿sí?, hecho ex profeso para dar este relato histórico, ¿sí?, pues tenemos que ver a esos 60 años cuál es un poquito la proyección futura de este museo. Bueno, a mí me parece, hay ahí toda una discusión sobre qué es lo que hay que hacer ahora con el Caracol. Hay gente que piensa que hay que actualizarlo, que hay que llenarlo de nuevas tecnologías. A mí me parece que no. A mí me parece que el Caracol es un museo todavía muy, muy vigente. Por un montón de cosas. Primera, porque hoy más que nunca sabemos de la importancia que tiene este vínculo historia y educación cívica. Todavía hoy seguimos discutiendo el asunto y a mí me parece que es un vínculo que sigue vigente y debe de preservarse. En segundo lugar, porque los dioramas, digámoslo así, son pues ya parte de su patrimonio. Claro. ¿No? Es ahora aquello, no tenemos objetos antiguos, pero esto es nuestro patrimonio que tenemos que dedicarnos a cuidar. Y pues en tercera, porque yo creo que el recurso del diorama todavía es muy vigente. Hoy vamos a museos. La verdad es que el Caracol generó, por así decirlo, la moda de las maquetas y los dioramas, ¿no? Sí, después claro, vamos a encontrar estos recursos en museos como el Museo de Antropología, que echa mano de piezas antiguas, sí, pero incorporando ya estos nuevos elementos que ya se experimentaron en el Caracol. Y lo podemos ver todavía en museos o en exposiciones tan recientes. Yo me acuerdo muchísimo de un diorama en Michoacán, donde hay un Morelos. Y este Morelos está robotizado y recita los sentimientos de la nación. Y uno dice, bueno, la verdad es que la esencia es la misma. Uno le puede poner cosas, parchar, quitarle, pero el recurso yo creo que sigue siendo vigente. Y entonces la perspectiva sería esa, ¿no? De conservación del museo y pues de reforzar esta parte cívica. Claro, es que sí, son 60 años, ¿no? Y 60 años donde México es una cantidad de acontecimientos impresionante, ¿no? E incorporar todos esos acontecimientos, pues sí es dar un paso adelante. Pero en realidad la función de ese museo es relatar los acontecimientos que le dieron al pueblo mexicano su libertad. Lo dice en la entrada y lo dice cuando sales del museo. Dice, mexicano, ha salido del museo, pero no de la historia, que son frases de Torres Bodet claras, ¿no? Entonces, creo que la vigencia de la Galería de Historia del Museo de Caracol es plena. Sigues recorriendo el museo, sigues aprendiendo, sigues entendiendo y sigues acercándote a él. Es interesante las gentes que visitan el museo y que lo revisitan y que llevan a sus hijos y los hijos lo revisitan al museo. Y siempre encuentran dioramas de preferencia. Uno de ellos, querida Berta, es el diorama del Pípila. ¿Sí? Claro. Cuando están diciendo, no, bueno, el Pípila no existió, es polémico, el museo es polémico, ¿sí? Si existió, no existió, ¿por qué el Pípila? Si ya me dijeron a mí que no existe el Pípila. Bueno, lo que pasa, y es que esos son los valores del museo, que se mantienen, pero que además se van adaptando a las circunstancias. Efectivamente, a los niños de primaria, hoy creo que ya no les hablan del Pípila, y sin embargo es una tradición
que se inserta en esta idea del amor a la patria, que se inserta en la tradición de la lucha por la libertad, que siguen siendo vigentes. Ahora, se da hasta la discusión entre generaciones. Es que a mí ¿por qué? Porque 60 años de Caracol es una vida entera. Los niños que fueron a los primeros días del Caracol perfectamente pueden ser abuelos y hoy llevar a sus nietos. Y el nieto decir, bueno, oye, pero es que a mí nadie me habla del Pípila. Y el abuelo decir, ¿cómo que nadie te ha hablado del Pípila? Mira, te voy a explicar. Y al calor de lo que aporta el Caracol, se da este diálogo entre generaciones. Por eso yo creo que el Caracol como está, sigue dando de qué hablar, de qué pensar, y yo creo que nos sigue dando lecciones a todos. Así es. Y recuerdo una frase del gran museógrafo Mario Vázquez, que decía en una entrevista, ¿sí?, que se le realizó, precisamente aquí en Radio INA, que decía, mira, al Caracol si le pones, le sobra. Y si le quitas, le va a faltar. Entonces, hablaba de esta vigencia, ¿no? De esta cosa tan importante. Y bueno, solo me resta darles las gracias, querida Berta, si no tienen otro comentario más. Querido historiador Pavel Luna, historiador recién desempacado de la facultad. Y decirles también que en estos 60 años de aniversario de la Galería de Historia de este Museo del Caracol, tendremos actividades a las cuales están invitados todos los radioescuchas, y darle las gracias a Radio INA por la labor que realiza de rescate de esta memoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias a todos. Así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminado esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Berta Hernández y Pavel Luna. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Hernández y Jerónimo Cuevas. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.